¿Qué pasará en el nuevo episodio de Tierra Amarga? ¿Se encontrará hierro? ¿Descubrirá Fikret quién es realmente Haken? ¿Qué pasará entre Zuleya y Haken? ¿Se encontrará quién mató a Fekeli? Todo y más ahora en nuestro vídeo. Antes de pasar a nuestro vídeo, si quieres que Fikret salve a Zuleya, no olvides compartir nuestro vídeo. Fikret y Zetin habían ido a Siria debido a la carta que se creía que procedía de hierro. Desafortunadamente, no pudieron encontrar a Demer como resultado de su investigación. Además, el sello de la carta, que se pensaba que procedía de Demer, resultó ser falso. Esto significa que alguien está tratando de sorprender al objetivo usando Demer. Fikret y Zetin tuvieron que regresar cuando se reveló que Demer no estaba en Siria después de que todo esto fuera revelado. El hecho de que los eventos fueran completamente arreglados por alguien salió a la luz cuando Demer fue colocado en el congelador. De hecho, no debemos olvidar la posibilidad de que este hombre sea otro hombre vestido como Demer. Si esta persona es Demer, ya no habrá posibilidad de verla. Sin embargo, hubiera sido mucho mejor para el Demer regresar a la serie. Fikret, a quien dejó atrás, a veces se entiende de manera diferente cuando todo es demasiado posesivo. El mayor problema en el que Fikret tiene razón es no confiar en Haken. Cada vez que se encontraban, se acercaba a Haken y lo agarraba por el cuello. Así como Fekeli encuentra el verdadero rostro de Haken, Fikret será quien encuentre el verdadero rostro de Haken. Sin embargo, debido a sus sospechas, Zuleya estaba muy molesto porque Haken había ido demasiado lejos en este momento. Zuleya, que no podía entender los movimientos de Fikret, no pudo soportarlo más y se rebeló. Cuanto más tiempo pase con Haken, más se verá afectado por Haken. Como piensa que Demer no vendrá, se alejará más de Demer y comenzará a acercarse a Haken. Aunque se está acercando, Zuleya tiene un problema. Tratando de averiguar por qué murió Fekeli. El mayor problema aquí era hablar con Haken, no con Fikret. Será un obstáculo para lo que harán en el futuro. Ahora, si lo desea, hagamos un breve resumen de lo que sucedió en el último episodio. Fekeli, que es tanto el señor como el padre de Kukurova, muere. Gaffur y Rashid, que encuentran a Fekeli inmóvil en su coche, se dan cuenta de que su casero está muerto y corren a la mansión. El grito de Lutfiye, que recibió la mala noticia de su querido amigo, es desgarrador, mientras Fikret cumple con su último deber para con su tío y se hace cargo de su funeral. La gente de Kukurova envía a Fekeli, cuya honestidad y justicia dieron ejemplo a Kukurova, y cuyo padre conocieron, en su último viaje. La repentina muerte de Fekeli trae a un lobo a Lutfiye y ella quiere abrir el velo del misterio detrás de su muerte. Betul no se aparta del lado de Fikret. Betul hace todo lo posible para apoyar a Fikret, que perdió a su tío. Betul, que es apreciada por quienes asistieron al funeral con su benevolencia, sorprende incluso a Sermin. Cuando Sermin se da cuenta de que su hija planea casarse con Fikret y aumentar su fortuna, intenta romper el hielo con Lutfiye. La tensión estaba aumentando entre Fikret y Haken. Mientras Zuleya mantiene sus esperanzas de que Demer esté vivo, Haken no puede evitar sentirse atraído por Zuleya. Mientras Zuleya y Haken estaban paseando por el campo de naranjos, Fikret llega y comienza una pelea entre Haken y Fikret. Atrapada en medio de la tensión entre los dos, la paciencia de Zuleya se agota. Hemos llegado al final de nuestro vídeo por ahora. Al compartir nuestro vídeo con tus amigos, puedes ayudarlos a seguir lo que sucedió en Érase una vez en Kukurova. Nos vemos en el siguiente vídeo. Cuídate. Adiós.